miología general. Mios significa músculo. Ya saben que entonces los sufijos itis, inflamación, osis, deterioración de un tejido, etc. Bueno, entonces acá en estos bonitos modelos les voy a decir lo siguiente. Los músculos, primero hay que saber que en nuestro organismo humano y animal, hablando de especies superiores, no hablemos de cangrejos o insectos, etcétera, porque en ellos el mecanismo es diferente. Vamos a encontrar tres tipos de músculos. Número uno, el músculo esquelético. Se caracteriza y diferencia de los demás músculos porque el músculo esquelético lo podemos mover a voluntad. Fíjense que así lo hacemos inconscientemente y ya la costumbre de hacerlo. Ese músculo esquelético se conoce comúnmente como carne. A nivel histológico, a nivel de microscopio, vamos a notar que el músculo esquelético, primero, la mayor parte de él está fijándose al esqueleto, ¿no es cierto?, a los huesos. Sin embargo, vamos a notar en nuestras disecciones que haremos cómo hay músculos esqueléticos que, entre comillas, vale decirlo, no se insertan en huesos, se insertan en la piel. Y a esos músculos los llamaremos músculos cutáneos. En el humano, los músculos cutáneos han tendido a desaparecer. Aún nos queda un platisma, algunos músculos, ver rastro de músculos cutáneos. Pero en los animales sí son muy evidentes. Notamos cómo esos músculos cutáneos sacuden la piel para quitarse ectoparásitos molestos, etc. Notan, por ejemplo, también dependiendo de las especies, incluido el humano, hay músculos que también pueden levantar el pelo, etc., pero eso ya son otros. Entonces, quedémonos acá con los esqueléticos. Sigamos hablando de ellos. Los músculos esqueléticos se pueden clasificar así como hicimos con los huesos, se pueden clasificar según su forma. Así es que hay músculos largos, son los que dibujábamos en nuestro cuaderno de colegio. Los músculos largos tienen un vientre muscular y terminan en tendones. Ese es un músculo largo, tiene una forma fusiforme. Músculos esfínteres. Vamos a notar entonces que hay músculos esqueléticos y hay músculos lisos, pero tienen forma de anillo. Esos son músculos esfínteres, que están repartidos en cantidad de lugares de nuestro cuerpo. Partamos también del hecho de que la función de todo músculo, no importa si es esquelético, como el que estamos estudiando, o si es cardíaco o liso, como los que vamos a estudiar. La función de todo músculo siempre es contraer. Así es que invito a mis estudiantes a imaginar, a ponerle lógica y notar qué pasará cuando un músculo esquelético se contrae, hacia dónde mueve determinada región del cuerpo. Para eso es importante que recordemos los planos anatómicos que vimos en Anatomía 1, ¿no es cierto? Bueno, hay músculos serratos. Resulta que hay músculos que su borde, ellos son aplanados y su borde termina en puntas, como los bordes de un serrucho, por eso se llaman serratos. Hay músculos romboides y su nombre nos indica entonces que tienen justamente una forma fusiforme hacia un lado y fusiforme en la parte terminal, son músculos romboides. Ahora, sabiendo planos anatómicos, recuerden que el plano anatómico más importante en humanos y en animales es el plano longitudinal medio o plano sagital, que nos divide en dos mitades iguales, izquierda y derecha. Si tenemos en cuenta ese plano sagital o longitudinal medio, fíjense ustedes, hay músculos que bajan sus fibras y se van hacia ese centro, hacia ese plano medio, con fibras que pueden ser totalmente transversales, entonces serán músculos rectos, formando ángulos de 90 grados, o van paralelos al plano medio, son músculos rectos. En el caso de que formen 90 grados, pues serán músculos transversos. Vamos a notar o a recordar, porque ya vieron en Anatomía 1, que hay músculos cuyas fibras van inclinadas, formando ángulos acá con el plano medio. Fíjense, músculos oblicuos. Vimos en la base del cráneo músculos oblicuos en Anatomía 1.
acá en el abdomen también hay músculos oblicuos, músculos rectos, también vimos acá en la base del cráneo y inicio del cuello, hay músculos rectos porque van paralelos al plano medio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hablemos de origen, inserción, inervación, irrigación y acción de los músculos. No se preocupen, esa parte es muy fácil. Entonces, origen. Origen de un músculo esquelético se refiere al extremo de ese músculo que menos se mueve cuando el músculo se contrae. Es el extremo que menos se mueve cuando el músculo se contrae. Y la inserción es el extremo de ese mismo músculo, el extremo que más se mueve cuando el músculo se contrae. Entonces, fíjense, si yo contraigo mi flexor acá, vea qué pasa. Este extremo no se mueve, miren, no se mueve, pero este sí se mueve. Entonces significa que acá es el origen y acá donde se mueve es la inserción. ¿Sí? Así de que si yo remito esto a la anatomía animal, se dan cuenta que entonces el origen a nivel de las extremidades, siempre el origen es más proximal, mientras que la inserción de esos músculos es más distal. Ustedes, para recordarlo, hagan esto, muevan sus músculos. Ven que acá no se mueve, pero acá se está moviendo. Esto es origen, esto es inserción. Origen, inserción. Inervación. Inervación significa que hay nervios del sistema nervioso periférico con vías nerviosas motoras. Vea qué bonito acá nuestro auxiliar ha colocado los nervios. Estas cintas que colocó nuestro auxiliar, derechos de autor José Alarcón, Universidad Única, ¿no es cierto? Él coloca acá esas cintas de caucho representando importantes nervios del sistema nervioso periférico. Notemos entonces que bajan nervios desde el sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal, bajan nervios en busca de músculos esqueléticos. Aquí vemos uno. Y por acá atrás vemos varios que ha puesto nuestro auxiliar. Todo nervio que vaya a un músculo esquelético, es decir, a un músculo conocido como carne, todo nervio es motor. Todo nervio motor hace que yo pueda moverme a voluntad. Bueno, entonces ya tenemos origen, inserción, inervación. Ahora nos vamos a irrigación. Cuando estemos disectando, mis queridos estudiantes, a partir de la próxima semana, vamos a notar que hay grandes vasos sanguíneos en el cuerpo humano y animal, y son los mismos. Son los mismos. Les doy un avance de lo que vamos a ver de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos arteriales son los que van desde el corazón hacia los restos de órganos. Esos son arterias. Llevan sangre rica en oxígeno, en nutrientes y van hacia los órganos. Ya cuando yo les explique angiología, les voy a decir que hay algunas arterias que no hacen eso, pero bueno, dejemos por ahí. Llevan oxígeno y nutrientes. Lo importante es que su flujo de sangre sea centrífugo, es decir, que vaya del corazón hacia órganos. Su flujo es centrífugo. Bueno, esa es la irrigación. Entonces, cuando estemos disecando, vamos a encontrar que para irrigar con oxígeno y nutrientes a las estructuras no solo musculares, sino glandulares, esqueléticas, etcétera, del cuello y cabeza, todos tenemos, y los reino animal también, dos arterias carótidas comunes. Así es que ya con eso les estoy diciendo la irrigación de todos los músculos acá del cuello, ¿no es cierto? Arterias carótidas comunes y de la cabeza. Obviamente eso pues en interramas, pero se verán en otro capítulo. Vámonos a la región torácica, abdominal y miembros posteriores.
Vemos que en la región torácica los miembros anteriores ortorácicos articulan con las primeras costillas, ¿no es cierto? Y gracias a la presencia de la escápula. Así de que humanos y animales, justo en este lugar, en la parte profunda de la axila, tenemos una arteria que justamente se llama así, arteria axilar, ¿no es cierto? Que algunos le dicen subclavia. Bueno, dígale subclavia si así lo desea, mi querido estudiante. Yo no uso mucho el término subclavio porque resulta que los animales que estamos estudiando no tienen clavícula. Entonces, yo como pues trato de ser lo más preciso posible, no me gusta hablar de subclavio cuando no hay clavícula. ¿Qué especies que vamos a estudiar sí tienen clavícula? Primero, sepamos que las especies que vamos a estudiar este semestre conmigo son bovino, porcino, canino y ave. De esas 4 especies, la única que tiene clavícula es el ave. Y seguramente han jugado con el recinto apostador, ¿no es cierto? Esa es la clavícula del ave que se llama futus. Bueno, entonces ahí se ha hablado de su arteria axilar. Vámonos al resto del tórax. Tenemos nosotros y los animales una gigantesca arteria, es la más larga del cuerpo y se llama arteria aorta descendente. De esa arteria aorta descendente veremos cómo salen arterias intercostales, ¿no es cierto? Irrigando todas las paredes de la caja torácica. Después esa aorta descendente torácica se continúa como aorta descendente abdominal y metiendo arterias para vísceras. Es genial ver cómo salen arterias para los intestinos, para el estómago, para el hígado. Es una maravilla. Para el útero. Bueno. Y finalmente llega esa arteria aorta descendente acá a la pelvis. Así de que vamos a encontrar entonces que todos estos músculos son irrigados por ramas que vienen de esa arteria aorta descendente. ¿Que cómo se llaman las arterias? Qué fortuna para nosotros. La mayoría, el 90 y pico % de las arterias tienen el nombre de la estructura que irriga. Así es que si levanto un músculo, bueno, encontré la arteria glútea. Si levanto el músculo gran dorsal, arteria toracodorsal. Entonces piense que todo va a ser muy fácil en cuanto a irrigación. Tienes que ser observadores, ¿no es cierto? Origen, inserción, inervación, irrigación. Acción, de los miembros posteriores, gracias por la ayuda. En miembros torácicos dijimos que hay una arteria axilar o subclavia. En miembros perdianos o posteriores, en el caso del cuadrúpedo, pero en humanos también la tenemos, son unas arterias enormes, últimas ramificaciones de la aorta descendente y se llaman arterias ilíacas externas. Y ellas, al entrar a la extremidad posterior, se le llama arteria femoral. Y gracias a ella vamos a encontrar toda la irrigación de todos estos músculos. ¿Sí? Entonces, que la arteria femoral emite ramas para los músculos de la región del muslo. Después, acá se dividió formando arterias tibial craneal y tibial caudal para justamente irrigar los músculos de la región de la pierna, etc. Entonces va a ser muy bonito cuando hagamos esos recorridos. Mientras tanto, vamos a iniciar entonces con el paquete muscular esquelético.